Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a un episodio de Florecientes, el podcast de Edify República Dominicana. Mi nombre es Clara García y soy la líder del programa de educación cristocéntrica en el país. Y estoy aquí con mi compañero Clemente Oqueque, quien es el oficial de transformación. Ricardo Jan, quien está con nosotros y estamos muy contentos. Bien, en mi caso no ocurrió como ocurre con los demás, que dicen, bueno, esta es mi área y voy a estudiar educación. En mi caso no fue así. Yo soy original del colegio. El colegio fue fundado en el año 1988 y fui uno de los primeros estudiantes del colegio. Es un aspecto familiar. Inició dentro de la iglesia. En ese momento mi papá era el pastor. Él vio la necesidad que había en el sector, muy vulnerable, por cierto, y él pidió a Sinergia, en este caso no se llamaba Sinergia, sino a la Iglesia Cristiana Reformada, que ahí dentro de la iglesia que nacieron los colegios cristianos reformados. Entonces inició dentro, como decía anterior, dentro de la iglesia, y mi hermana Elizabeth fue la primera maestra con 12 años. Es decir, que inició como si fuera una escuela, como lo llaman, de patria. Y se inició el colegio. Luego que crezco, que ahí fue que la pregunta, para no serlo tan largo, estuve como secretario, cuando ya el colegio empieza a tener ya relevancia, en el año 1998. Y luego entonces me retiro, luego regreso. Y ya para el 2015, ya ahí sí realmente inicia el llamado, que es lo que está ocurriendo ya hoy. En el 2015, ya yo era pastor de la Iglesia Cristiana Reformada, específicamente en el mismo colegio, está ahí también. Y estaba ya, sentí el llamado de dedicarme realmente a más tiempo al pastorado, porque el trabajo que yo tenía era un trabajo que tenía que durar 8 horas o más. Entonces como que no compaginaba con lo que ofrecía a la comunidad. Y sentí muy fuerte salir de allá. Y hablé con la directora de entonces, que se llama Iris Jacqueline González. Ella le dije, bueno, mira, yo quiero dejar el trabajo que tengo, pero quiero no quedarme simplemente dependiendo del ministerio pastoral. Quiero seguir trabajando. Entonces se ofreció la oportunidad que yo lo había hecho anterior en el colegio, de dar clases de deporte, y me emplearon como maestro de deporte. Luego entonces Jacqueline se va en el 15 así mismo, y Sinergia estaba mirando qué persona podría seguir la visión de Sinergia, no simplemente por antigüedad como maestro, porque a veces eligen personas por antigüedad y asociadamente, sino por personas que pudieran seguir la visión de Sinergia. Se me ofreció estar ahí, que eso es bien complejo. Y yo no tenía la capacidad ni intelectual, porque todavía no iba terminado la universidad, y ni mucho menos conocimiento para ser director. Fíjense qué complejo es. Pero se creyó mucho en el potencial que tenía, y la verdad que no porque yo soy el director, se ha visto la diferencia. Luego ya me graduó como licenciado en psicología clínica, fíjate, pero luego entonces tuve que habilitarme para ser el director del colegio de manera formal, y hago una maestría en gestión educativa. Todo eso ocurrió tanto dentro del colegio. Todo eso ocurrió dentro del colegio. Que me parece interesante que básicamente casi lo que está diciendo está alrededor del tema del pastorado, del llamado, de la visión. Sí. Y nosotros tenemos muchos colegios que nacen en una iglesia. Sí, la mayoría de los colegios cristianos ocurre eso. O de un concilio o nacen en otro. ¿Qué ve un pastor que lo impulsa a intentar un colegio?
Bien, mira, muy buena pregunta. Yo en esta pregunta me emociono por papá. El papá llegó a un curso intelectual de 8º grado. El papá no llegó lejos. Pero creo que cuando una persona tiene el corazón de misión, el corazón de transformar a otros, basado en la palabra de Dios, ve más lejos. No ve simplemente la congregación para servir a los hermanos, sino que quiere ir a la comunidad. Cuando una persona tiene llamado pastoral genuino, no ve nada más la congregación, ve la comunidad. Y papá vio la necesidad de la comunidad. Y papá tal vez pensó que dijo, bueno, vamos a empezar algo pequeño aquí. Pero no, quizás si le dijeran a papá, el colegio va a llegar a ser un colegio que va a dar muchos profesionales, él tal vez diría no, porque tal vez no sé si lo plantó con esa visión. Sí. Pero hoy en día él ha podido ver que ese granito de arena que sembró, como al colegio ha sido hoy en día una plataforma donde ha dado muchos profesionales, por no decir cientos. Recientemente vamos a tener nuestra 17 graduación de bachillerato. Es decir, que el colegio ha sido para bien durante estos tiempos. Sí, y donde está ubicado, que es en el sector de los Guandules de San Pedro de Macorís, y en la larga trayectoria que ha tenido ya como director y parte del centro educativo, ¿cuál ha sido una de las experiencias que más lo ha marcado siendo líder? Bien, mira, diría que hay experiencias físicas, intelectual y espiritual. Cuando llega al colegio o la iglesia, a los Guandules, nosotros en los Guandules específicamente éramos la única iglesia. Y aparte de que éramos la única iglesia, estábamos rodeados de campos de caña. Recuerden que estamos en el Ingenio Porvenir. Y el Ingenio Porvenir estaba rodeado de campos de caña. Y la pobreza era muy fuerte ahí, en los Guandules. Entonces, también existía mucho lo que el vudú. Existía bastante el vudú. Recuerden que cuando hablamos de campo de caña, ahí están muchos hijos de haitianos y otros extranjeros, ¿no? Porque son los que trabajaban en la caña. Entonces, se puede decir que era constantemente una fiesta vudú. Hoy en día no se consigue una. Es decir, que ha sido un impacto tan significativo, no simplemente en el área escolar, sino que ha sido un impacto espiritual, social, entre otros. La escuela ha hecho eso, la iglesia ha hecho eso. Pero lo que decía ahorita, cuando un líder tiene la visión de trabajar en la comunidad, no hay forma de que no impacte la comunidad. Debe impactar de manera abierta. Definitivamente. ¿Qué tú crees? Ahorita tú decías que de profesor, básicamente profesor de deporte. Sí, a director fue un salto. Y obviamente tú tenías tiempo en el colegio. Sí. ¿Qué tú crees que vieron en ti? Ya, ¿cuántos años vienen todos? Ya yo tengo 12 años, 13. 12 años. O sea, ¿qué tú crees que vieron en ti en ese momento? ¿O cómo tú puedes reflexionar hacia atrás y decir, ok, sí, yo creo que estas fueron las cosas que me llevaron a hacer y que se han mantenido hasta hoy? Sí, yo creo que Guillermo fue uno que tuvo la vista. Y tal vez en ese momento dirían, es porque son hermanos. De hecho, se pensó. Y él hizo la propuesta a Mario, que en ese momento Mario era el director ejecutivo de Sinergia. Y Mario dijo, ¿tú crees que Ricardo podría? De verdad, Guillermo dice eso. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que van a decir que es hermano tuyo, todo eso. Y Guillermo dijo, sí, yo sé que va a pasar eso. Pero he visto su empoderamiento, he visto su manera de trabajar y creo que él puede hacerlo. Lo que Sinergia anda buscando, él lo tiene. Entonces, yo conocía al dedillo la visión de la escuela. Y no simplemente porque, por ejemplo, creo que en la visión, quiero tomar esto aquí, creo que la visión es, el desarrollo de una visión debe tener un sentimiento muy claro a través de esa visión. No simplemente conocer, sino vivirla. Y eso te va a llevar a ti a que realmente te empodere de ella y empuje para que esa visión permanezca y perdure por el tiempo. Sí. Entonces, es lo que siempre yo le enseño a la persona. Yo cuando voy a trabajar en un lugar, le enseño a la persona, cuando vas a trabajar en un lugar, tú estás buscando trabajo, lo primero que tú debes buscar es la misión y visión de esa institución
y la cultura, porque ella misma da la cultura. Si no te llama, si no te gusta, no entre, porque no va a dar lo mal de ti. Entonces, sinergia, yo siempre he dicho a la persona, yo podría ser director en esta escuela, pero si no tienen la visión parecida a la sinergia, me va a dar problemas, porque que amo la visión. Entonces, y sobre todo, no sé, pues digo que Guillermo tuvo una visión muy amplia. Tengo que luego lo descubrí, tengo lo que es la gestión natural. Yo soy gestor natural. No estudié gestión, tengo una maestría sí, pero no me fui por esa área, un ejemplo de ser administrador, ese tipo de cosas, pero soy gestor natural. O sea, que el tema de la conexión con la visión Sí. y el tema de la gestión son dos cosas Sí, clave que un sí. director Debe tener. debe tener. Sí. Debe tener. Sí. Y hablando de gestión escolar, ahora que entramos en este tema, ¿cuál usted considera que en estos tiempos es el mayor desafío de un gestor escolar en los colegios privados? Wow, es un desafío tremendo. Son varios. Voy a poner el primero. El primero es mantener la permanencia del personal. Totalmente. La permanencia. Hoy en día, la mayoría de personas están estudiando, valga la redundancia, educación, por lo económico. Yo estoy claro que la verdad lo económico lo necesitamos. No podemos trabajar en un lugar que no nos remuneren bien, pero no debe ser el factor principal. Así Yo es. siempre he dicho, haz tu trabajo bien, y luego tú haces tu trabajo bien, te va a venir lo económico, o también trabajar por lo que es vocación. Nosotros los cristianos trabajamos por vocación, trabajamos porque tenemos el llamado de la palabra, y lo hacemos de manera desinteresadamente. El dinero va a venir, pero lo hacemos de forma desinteresada. Entonces, el desafío principal para un gestor hoy en día es mantener su personal. Un personal te puede hacer un año, pero 2 años distintos. Es difícil mantener todo el personal años continuos. Sí, así es. Es el primero. Hay varios. No sé si quieren que siga mencionando otros. Sí. Okay. Entonces, recuerden que nosotros tenemos la educación como una excusa para llevar la transformación cristiana a los hogares. Entonces, otro desafío es que los padres y los mismos estudiantes es el involucramiento. Recuerden que nosotros estamos en un sector urbano marginal, donde nuestra población es realmente del sector público. No es lo mismo del sector privado que un ejemplo, vamos a decir, vamos a utilizar de ejemplo, que sería un ejemplo clase media. Usted va a llevar un niño directamente a un colegio de clase media, ¿no? Y ya esos niños tienen otro tipo de mentalidad hacia el estudio. No, sin embargo, marginal. Sí. Porque ya hoy en día, los lugares marginales, los niños y aún la misma familia no están creyendo tanto en la educación, sino hay otros aspectos ahí que sería otro programa, no sea este. Capítulo. Mucho cuando tú hacías el planteamiento de lo que te mantuvo, ¿no? En eso, pues, el tema de la visión. Sí. Cuando comenzamos a hablar de gestión, Sí. un tema viene a mi mente. Ujú. ¿Cómo un director mantiene una visión por tanto tiempo y el balance de nuestro MINER y la Sí, injerencia? es cierto, muy bueno eso. Agrega el MINER, pero también Sí. Ujú. agrega el tema de mantenerse actualizado Sí. con el tema educativo, ¿no? Sí, muy bueno. Mira, hay algo que siempre Guillermo menciona, que las competencias que el MINER exige son competencias que, si tú te pones a ver, son competencias cristianas. Lo que pide, si tú te pones a ver la malla curricular de lo que es la educación cristiana, que no difiere de lo que es lo que nosotros enseñamos. Es simplemente conocer cómo lo vamos a hacer, cuáles son las adaptaciones que vamos a hacer para que pueda ocurrir de manera significativa y que no le quite el sentido a lo que MINER exige. Entonces, ¿qué debe hacer un gestor? El gestor nunca debe mutilar lo que sigue la malla curricular, pero tú puedes agregarle. Eso en cualquier tipo de trabajo. Tú no puedes mutilar lo que te pide la institución, pero tú puedes agregarle algo más de lo que pide la institución. Entonces, es lo que nosotros hemos aprendido a hacer. Nosotros hemos adaptado nuestra educación cristocéntrica a lo que está ahí, porque está ahí simplemente la interpretación. ¿Cómo tú interpretas lo que dice ahí y cómo lo vas a ejecutar? Simplemente, a nosotros no nos ha dado problemas esta parte. Nosotros, cuando van a supervisarnos, nos supervisan con los mismos materiales que utilizamos y salimos bien. Simplemente es ser cuidadoso con lo que MINER está exigiendo. Mantener lo que están pidiendo. Es correcto. Y agregar. Exacto, agregar sobre ello simplemente.
Y pensando mucho en el tema lo que tú mencionabas ahorita del sector, y ahorita dijiste algo que me pareció interesante, pero como tú decías, es un programa Sí. aparte, Ujú. por la diferencia que hay entre el niño, la familia, Sí. que de un niño urbano marginal Ujú. y uno, pero el tema de tecnología es un tema también muy importante. Sí, muy importante. Y específicamente en el caso mío, y siempre que voy al colegio, siempre lo veo como Sí. creo que es admirable en cuanto al tema de despliegue tecnológico que ustedes tienen. Ujú. Pero me gustaría como entrar un poquito en eso y ver cómo ustedes han podido utilizar el tema de tecnología, ¿no? Para de manera provechosa. Sí. Porque Sí. tú Sí, sabes sí. que hoy cuando hablas de tecnología es como un cuchillo, yo digo, ¿no? Que te lo puedo utilizar, me lo ponches, pero igual lo puedo Puede usar matar. nada más. Exacto, es correcto. Bien, mira, es una pregunta interesante como todas las que han hecho. Para nosotros, creo que es fundamental en la entrevista, el primer contacto con el padre. Nosotros, a veces, los padres nos dicen, ¿ustedes creen que no están en los guandules? Porque nosotros, el hecho que estemos en un sector urbano marginal, no podemos estar pensando sobre la escasez simplemente. Una persona que está dirigiendo en escasez no puede pensar en escasez, debe pensar en abundancia. Entonces, como nosotros nunca pensamos en escasez, sino que pensamos en abundancia, nosotros hacemos la exigencia de igual forma. El padre que inscribe al niño sabe que le tiene que dotarle una tablet, y ya que el niño no tiene un teléfono inteligente. Entonces, o un teléfono inteligente que nuestra plataforma funciona muy bien en el teléfono. Entonces, el maestro, porque no podemos quitar, y lo mencionaste, que nosotros, sea que esté en una comunidad urbana marginal, o sea que esté en una comunidad eh, ya más desarrollada, no es menos cierto que la brecha digital se ha cerrado prácticamente, porque todo el mundo tiene acceso a lo que es lo digital ya. Si se lo planteo como una exigencia, ¿cómo te manejas entonces el tema de inclusión? Ahí voy, ahí voy. Entonces, por eso ahí es que está la inclusión, porque permitimos que utilicen el teléfono. Por ejemplo, en otra escuela tal vez dirían, debe comprar una tablet, no queremos teléfono. Y nosotros, como vemos que funciona muy bien el teléfono, el padre, en vez de hacer otro gasto, porque todos los muchachos del sector o estudiantes del nivel secundario tienen teléfono, tienen móvil. Entonces, el padre siempre le compra su móvil. Entonces, o ellos no lo tienen, no sé cómo lo tienen, pero siempre lo tienen. Entonces, ya está mejor que el mío. Entonces, los padres siempre le dotan del teléfono inteligente. Entonces, como nuestra plataforma funciona bien con el teléfono inteligente, no tienen que hacer otro gasto. Ahora, si no lo tienen, deben comprarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuando el padre va a buscar el servicio educativo, nosotros le decimos al padre, mira, necesita darle al estudiante lo que él necesita para la educación. Y nosotros no vamos a pedir nada que no vayamos a utilizar. Lo que se pide aquí se utiliza. Entonces necesita tener esto, porque nosotros ya no hacemos copias de los exámenes. Los muchachos toman sus evaluaciones en la misma plataforma, utilizan otros tipos de herramientas aquí mismo. También nosotros el padre hace un pago único de 500 pesos y le damos el internet. Nosotros estamos usando allá el internet para estudiantes. Sí, controlamos la red de todo eso. Tiene control, pero sí también le damos el internet a los estudiantes. Entonces, la pregunta mía es, el que no puede comprarlo, ¿se da poco o ustedes tienen No se da, no se da. Es que, vuelvo y te repito, aquí en Dominicana, tú puedes bajar al lugar más bajo y creo que siempre el teléfono, no, tienen mejor teléfono que muchos ricos. No sé qué pasa ahí. Está pasando eso. Y yo vuelvo y le digo, estudiantes tienen mejores a veces teléfonos que el mío. ¿En qué grado estamos hablando? Estamos en la secundaria. Ok, o sea, ustedes permiten teléfonos en secundaria. Sí, controlado. Por ejemplo, el estudiante puede utilizar el teléfono simplemente para, cuando el maestro le dice, tomen el teléfono para hacer tal y cual. Y sí. Entonces, Ok. o sea, te decimos que no tenemos tema de inclusión. O sea, No, si no. tú le pides el teléfono, ellos Llega el teléfono llega. vienen a la hora. ¿Cómo ustedes manejan el tema de El control. El tema del teléfono en el colegio, la Ok. distracción? Ok, el control, vamos. Bien, mira, allá nosotros hablamos de principio, en el centro. En vez de hablar de norma, hablamos de principio. El principio en el teléfono es utilizarlo cuando es necesario. Necesario es cuando el maestro lo indica.
Exactamente. Ya, por ejemplo, ni en el curso, ni tampoco en recreo no tienen el derecho a utilizarlo. Ya si lo utiliza y reta un ejemplo el maestro, nosotros tenemos normas de cómo actuar. Y voy a aplicar una. Nosotros, por ejemplo, el maestro puede hacer un primer llamado de atención. Un primer llamado de atención, guarda el teléfono. Por favor, guarda el teléfono. Si el estudiante desobedece la norma o el principio, el maestro le pide el teléfono. Entonces, el estudiante debe dar el teléfono y tiene 5 días laborables el teléfono en oficina. No se entrega. Entonces, si vuelve a ocurrir, ya son 15. Y si vuelve a ocurrir, hasta que termine el año escolar. Entonces, ya todo eso se sabe en primer contacto con el padre, y se sabe también en una asamblea que hacemos con todos los estudiantes a principio de año escolar. Norma y principio. Exacto. ¿Cómo implementamos eso? Exacto. Cuando llega el estudiante a nuestro centro. O sea, pero primero vamos a separar una cosa de la otra, porque tú dices como que lo tienen los dos, ¿no? Ok, no, lo que pasa es que no utilizamos la palabra, yo estoy usando la palabra norma aquí para que la persona me escuche, que me puedan entender. Okay. Pero en el centro hablamos de principio. Principio. Sí, principio, no hablamos de norma. Hablamos de exacto, y no de norma. ¿Qué significa eso? Ahí vamos. La diferencia es que las normas son cambiables mucho. Pueden cambiar demasiado la norma. Por ejemplo, y las normas son variables. Tiene una variable. Por ejemplo, vamos a decir, tenemos la norma de llegar a las 8 de la mañana, por decir. Pero esa norma puede cambiar mañana. Es decir, mañana entramos a las 7 y ya no a las 8. Entonces, el principio nunca cambia. Los principios de Jesús nunca han cambiado, ni van a cambiar. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de principio. El principio de la puntualidad, no hablamos de hora, hablamos de la puntualidad. Hablamos del principio de la puntualidad, no hora. Porque yo puedo, por ejemplo, cambiar la hora en cualquier momento. Y si yo la cambié, entonces ya puedo cambiar también de llegar. Pero si hablamos de la puntualidad, entonces automáticamente yo tengo que ser puntual, no importa la hora que me pongo. Entonces, por eso nosotros hablamos de principio. Entonces, cuéntame algunos de los principios que ustedes tienen alrededor del tema tecnología y cómo lo implementan en el centro durante el año escolar. Perfecto. Ya hablamos, por ejemplo, que el principio es no utilizar el teléfono al menos que no se le indique. Okay. Eso es un principio. Entonces, ya ahí el estudiante sabe que no debe hacerlo. Si lo hace, ya le hablamos cuáles son las consecuencias. Ya, por ejemplo, el uso, por ejemplo, ya lo utilizan los maestros lo utilizan como estrategia. Otros tipos, por ejemplo, dentro de la misma plataforma, utilizan Sub para, por ejemplo, CADCU y otros para hacer otro tipo de trabajos. Pero de esa forma que utilizamos, esa es básicamente la tecnología. Esto me encanta porque es muy importante. La tecnología es un tema que en verdad está atacando bastante en esta generación. Sí. Y hay muchos directores que siempre están preocupados por eso del tema del mal uso de los celulares. Y utilizarlo como principios me parece como muy bien, porque ayuda también a hablar de una educación integral, no solamente de que tú vas a tener la disciplina en el centro educativo, sino que te están enseñando a tener principios también fuera de lo correcto. Y que ahí quiero entrar en ese tema porque nosotros somos mucho de educación integral, de carácter cristocéntrico. ¿Cómo han trabajado eso en el centro educativo? Okay. El carácter, de hecho, nosotros, voy a contestar la pregunta tipo feedback. Sí. Nosotros allá en el centro no premiamos puntuaciones. Por ejemplo, vamos a decir que es un estudiante sobresaliente de A. Viene siendo de 90 a 100, eso es A. Nosotros, es un estudiante de alta calificación, pero sus principios de valores son muy bajos. Por ejemplo, no obedece, no es solidario y otros. Entonces, que no es reconocido como un estudiante sobresaliente, entre comillas. Nosotros tenemos criterios para reconocer al estudiante. De hecho, un estudiante puede ser reconocido sin tener altas calificaciones. Wow. Nosotros, por ejemplo, le llamamos a superación personal y entre otros. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la inteligencia no es que se debe premiar. Que se debe premiar una persona responsable, se debe premiar una persona que crea que debe aportar a la sociedad. Y más que nosotros tenemos nuestro principio cristocéntrico, que hablamos ahorita. Nosotros hablamos de la creación
hablamos de la caída y hablamos de la redención y restauración. Entonces, de restauración y redención. Entonces, es decir, que si nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes que deben aportar a lo que Dios permitió a través de Jesús que ocurra, entonces eso debe evidenciarse en su vida. Y por eso es lo importante para nosotros. Y eso ustedes premian. Eso es lo que nosotros premiamos. Y nosotros no premiamos específicamente calificaciones. Los maestros se reúnen ya en estos días, ya tenemos ya seleccionado lo que vamos a reconocer. Y esos que van a ser reconocidos tienen que presentar también esos valores. O sea, Es medible, eso se ve. En la graduación Sí. tienen un premio. Sí, exacto. Exacto, una graduación también hay para el de centro secundaria, hay un máximo de excelencia, Sí. pero tiene que incluir esto. De hecho, mira, nosotros hay un estudiante, es una historia que voy a poner aquí, que se llama Juneuri, él ahora mismo es policía. Y ese niño llegó a nuestra escuela de quinto de primaria. Llegó sobre edad. Y cuando llegó sobre edad, llegó con muy poca, a lo que llamamos competencia para el grado que tenía. Ni leía bien nada de eso. Y ese joven, habían personas, cuando él se graduó, habían personas que tenían mejor calificación que él, pero él se ganó la excelencia. Porque no simplemente iba alcanzado en la competencia, claro, él tenía algunas dificultades, pero iba alcanzado las competencias del nivel que exige el nivel dominicano secundario, porque él pasó sus pruebas nacionales. Entonces, aparte de eso, estaba también demostrando toda la fortaleza que el colegio pide. Y también lo hizo prácticamente con su propio empuje, porque también había dificultad en su casa. Entonces, ¿quién mejor que él para tener la excelencia académica? Tuvo. Nosotros no buscamos que tenga el mejor léxico, que bueno, sí, es importante, pero no para nosotros demasiado importante, porque el léxico nada más no funciona en la vida cotidiana. Exactamente, no son cosas que te preparan para la vida. No, exacto. Eso es tan interesante porque una de las cosas que con Medipay siempre animamos, específicamente cuando hablamos de los 8 puntos, el segundo punto es que el estudiante modele el carácter cristiano. Si el colegio está diseñado con un grupo de valores cristocéntricos, entonces la única forma de tener un estudiante que impacta a la sociedad es que eso, y la premiación está atado a eso. Es correcto. Y es muy elogiable que lo tengan de esa manera. Debo decir que te escucho, ¿no? Pero igual como padre, a mí me gusta que mis hijos saquen buenas notas, bueno, celebren su importante. No te voy a decir que es importante. Pero cuando lo voltea del otro lado, también crea, y específicamente a los chicos de secundaria, le crea como un impulso a que no solamente sea como que te sacan buenas notas, que ya te olvidas, sino que también lo haga desde el punto de vista. Sí, de hecho, premiar la nota crea rivalidad. Y le explico cómo. Por ejemplo, vamos a decir, usted es uno de los estudiantes más sobresalientes en matemáticas. Yo tengo algo de competencia en matemáticas. Tal vez por el egoísmo tú no quieras enseñarme a mí matemáticas. Porque si aprendo matemáticas, voy a competir contigo. Entonces, si un ejemplo, nosotros hablamos de colaboración, de seguro que usted va a querer colaborar conmigo, enséñame matemáticas. Sí. Entonces, ahí ya tiene 2 puntos muy importantes para ti, que tiene la competencia como una persona que sabe matemáticas, pero también me está enseñando a mí, a tus compañeros a trabajar matemáticas. Entonces, eso es diferente. Entonces, nosotros enseñamos lo que es la colaboración. Nosotros premiamos la colaboración. Entonces, cuando se premia la colaboración, empuja al estudiante a ser colaborativo, a ganar abundancia. Entonces, no hay una competencia entre uno con el otro para yo quiero ser mejor que tú, o si no, entonces es importante esto. Pero cuando lleguen al mercado laboral, tienes que encontrar con la competencia. Perfecto, no, cuando hablo de competencia, porque al final vamos a definir esto mejor. Cuando estamos hablando de competencia, nosotros estamos hablando en el sentido de ser competente con las cualidades que debe tener para ejercer la función. Porque vamos a definir. Cuando el Estado habla de competencia, está hablando de tener las cualidades para ejercer tal función. No para, por ejemplo, decir voy a competir con, se llama concurso ya. Es distinto. No una competencia que yo, o eres tú o soy yo, no. Es un concurso. Yo voy a concursar, entonces el que mejor competencia tenga, entre competencia, cuando hablo de competencia, estoy hablando cualidades, tenga para ejercer tal función, esa la tiene. Entonces, no es competencia en el sentido de que tú y yo vamos a competir para lograr esto, a ver quién es el mejor.
no se trata de eso. No es contra el Es decir, no, exacto, es estándar. Es estándar. Yo, por ejemplo, voy a alcanzar tal estándar. Bueno, tú tienes que esforzarte para alcanzar tal estándar. Entonces, vamos a los dos, vamos a ver quién lo tiene. Pero no es que yo te voy a meter el pie, porque recuerden que la competencia, si vamos con la palabra competencia, si estamos compitiendo los dos, valga la redundancia, por un salario de 150 o 200 mil pesos, tal vez viene mi pensamiento diabólico, te va a meter los pies para que tú no lo ganes, pero no estamos hablando de esa competencia. Va a despertar de una manera u otra ese otro lado, ¿no? Entonces, si somos cristianos, tenemos que educar cristianamente. Sí. Cuando estamos hablando de competencia, no estamos hablando de competencia de rivalidad. Estamos hablando de competencia de alcanzar los indicadores de logro que se pide para tal o cual función o el grado. Porque, por ejemplo, yo tengo que alcanzar la competencia que se pide en primero de primaria para llegar a segundo y luego y sucesivamente. Me gusta mucho lo que estamos conversando y yo quisiera invitar al director, maestro que está escuchando, que tome este corte y se lo envíe a los padres. Es importante, padre, madre, que a pesar de todo el sistema de trabajo que tenemos, podamos involucrarnos en la educación de nuestros hijos. La educación debe iniciar en la casa. Los directores, los colegios, los maestros están para fomentar educación, pero empieza primero en el hogar y nosotros somos los principales responsables de criar niños que cuando estén en la comunidad y en la sociedad puedan ser de aporte para ellos. Y los colegios son un pie de apoyo para ellos. O sea, el trabajo que hacen los colegios no es solamente con el estudiante, con los padres, sino con toda la comunidad, porque si están trabajando con un porcentaje de la comunidad, pues están impactando directamente en la comunidad. Y en ese sentido, lo que me gustaría es como puntualizar específicamente qué cambios de protocolos de aporte han sido los que han llevado cambio a la comunidad desde el colegio hasta ahí o desde algún momento específico del colegio. Ok, sí, el colegio, porque como el colegio nació dentro de la iglesia, no podía simplemente involucrar o hablar del colegio sin hablar de la iglesia. Debemos obligatoriamente involucrar la iglesia. Los dos, porque el colegio la iglesia fue la madre del colegio. Como la pregunta fue específica, voy a hablar del colegio entonces. Pero el colegio ha impactado de manera muy significativa a las personas. Y de hecho, cuando me hiciste la pregunta, me llega a la mente de algunos estudiantes con un nivel de pobreza física muy alto. Y como he visto que a través del colegio, que en algunos casos de ellos estudiado en becado, en ese momento se ofrecía beca totalmente completa ya. Hoy en día tienen un trabajo estable, profesionales, y también aportándole a lo que es la comunidad y por decir el país. Hay médicos, contables, entre otros. Y esos que le estoy mencionando, por ser también con dificultades económicas, con recursos económicos, tuvieron que también estudiar becado en universidades y pudieron lograrlo siendo becado también de la universidad. Es decir que lo que hablaba ahorita, que decía que quiere que su hijo también alcance buenas calificaciones. Entonces, una cosa trae la otra. Nosotros, por ejemplo, trabajamos el corazón, la mente y la mano, y eso a su vez entonces da lo que da buenas calificaciones. Y al tener esas buenas calificaciones, entonces pueden llegar también a las universidades de manera no gratuita, porque la universidad lo que agarra y le subsidia ese estudio, porque nada es gratuito en la vida. No crean que las cosas que son nada es gratuito en la vida, alguien está pagando eso. Entonces como alguien está pagando por eso, la universidad asume ese costo, ese gasto, y el estudiante, valga la redundancia, lo hace de manera gratuita, entre comillas, que no es gratuito, por lo puede hacer por su calificación. Entonces allá nosotros podemos enumerar, por decir 50 o más personas que han alcanzado becas y lo han hecho y han salido de una pobreza económica muy baja. No es que son ricos hoy, para que no vayan a creer, pero tienen, cuando digo estabilidad, es que pueden por lo menos comprar hasta un vehículo, hay que tienen vehículos y así sucesivamente. Es decir que el colegio ha hecho aportes muy significativos a nuestra comunidad y específicamente San Pedro de Macorís y al país.
Excelente. Bueno, de otra parte, Ricardo, mil gracias por darnos la oportunidad de abrir tu corazón, abrir el colegio, tus prácticas y lo que lo ha llevado a estar donde están. A toda nuestra comunidad de directores y a todas las personas que están viendo este podcast, mil gracias también por estar aquí con nosotros compartiendo hoy sobre todos estos temas de tecnología, salud y involucramiento de la iglesia en la comunidad, ¿no? Y esa idea de que el colegio es parte de la iglesia porque la iglesia es parte de la comunidad y cómo ese crecimiento se da. Mil gracias por esta oportunidad. Sí, gracias a ustedes por permitirme este honor de estar compartiendo con ustedes un poco nuestra experiencia. ¿Y se puede compartir las redes sociales del colegio o sus redes sociales? Ok, voy a compartir las dos. En Facebook, Centro Educativo Cristiano Reformado, van a aparecer unos cuantos, pero los demás que van a aparecer van a tener otro como un apellido. Nosotros nos llamamos así simple, Centro Educativo Cristiano Reformado. Estamos en San Pedro Macorís, en Los Guandules, pero esa es nuestra red. Entonces, personal, Ricardo Yanseki. Nos pueden buscar así en Instagram, Facebook, TikTok y en YouTube. Nos pueden buscar como Una Voz con Seki, que ahí tenemos programas educativos y pueden ser útiles para usted. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Florecientes, el podcast.